vida todos los días. Yo vivo fit metiendo la energía. Me la paso fit de noche y de día. Que yo vivo fit, yo vivo fit, yo vivo fitness. Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y hoy es un capítulo muy especial para nosotros porque queremos compartir contigo que nos has seguido a través de nuestras redes sociales o que nos estás empezando a seguir por acá por el canal toda nuestra historia de Yo Vivo Fit. Es decir, hoy vamos a conversar cómo nace Yo Vivo Fit. Quien te habla por acá, la profesora Carla Sublet. Y por acá el profesor Pablo Cedeño. Y sí, Carla, hoy vamos a estar hablando de cómo nace Yo Vivo Fit. Y te pregunto, ¿en qué momento consideras tú que nace Yo Vivo Fit? Hay muchos momentos que podemos partir en la historia de lo que es Yo Vivo Fit porque hay muchísimas anécdotas que contar, pero si hablamos de algún punto de partida, de cómo inicia la empresa como tal, a mí hay algo que me toca muy a fondo y es lo que yo quería transmitir a través de todo esto para lo que yo me preparé como profesor, como educador, llevar un conocimiento más amplio a personas que quisieran escuchar sobre esta área de la biología que le permitiera tener un estilo de vida más saludable. ¿Por qué? Porque ya habíamos aplicado esos conocimientos en nosotros, ya habíamos ganado muchísimo con ellos y ya queríamos salir en lo particular, salir de simplemente esta aula para que muchas personas pudieran conocer y educarse con respecto a lo que es salud también, ¿no? Y a ti, o sea, ¿cuál es tu punto de partida, de inicio de Yo Vivo Fit? Fíjate que yo lo veo desde un poco más integral, desde lo que es el transcurso de toda mi vida, ya que para mí la vida es simplemente un cúmulo de sucesos que van conectados entre sí y que ese cúmulo de procesos son los que te llevan a estar en tu presente actual, ¿sí? Independientemente de cuál sea tu presente. Entonces, cuando yo veo o cuando yo analizo en qué momento nace Yo Vivo Fit, yo lo veo desde mi infancia. ¿Por qué desde mi infancia? Porque es lo que me ha permitido estar hoy acá donde estoy durante todo lo que hemos vivido y como tú bien lo dices, todas las anécdotas que podemos hablar de lo que es Yo Vivo Fit. Pero por lo menos mi infancia, yo era una persona que siempre estuve involucrada con el deporte, como desde los 3 años hasta los 16, 17 años que entro a la universidad, pero practiqué béisbol, practiqué karate, practiqué taekwondo, practiqué judo. De hecho en el judo estuve hasta federado. Y eso lo que me lleva es que siempre estuve relacionado con el mundo de la actividad física. Luego en el bachillerato, en el liceo, lo que conocen por ahí como lo que es la educación secundaria, no fui el mejor estudiante, porque de verdad que no lo fui, no porque no quisiera, sino que estaba en otra onda. Pero una de las materias con las que mejor me iba era biología. Entonces eso me hizo, aunque en las otras materias no iba muy bien, o por X o Y razón, biología me iba súper bien. Entonces fíjate que ya ahí voy conectando lo que es la actividad física con lo que es la biología, que para mí la biología es una pasión. Luego cuando entro a la universidad, que ya en la universidad logro acumular un sobrepeso bastante considerable. Te voy a dejar la foto acá para que veas el sobrepeso que tuve, que logré acumular desde que entré a la universidad hasta que hice la maestría. Y bueno, creo que terminó la maestría y 2 años después acumulé un sobrepeso bastante considerable. Pero en la universidad que comienzo a hacer todo eso, comienzo a estudiar y como cualquier joven venezolano tenía que buscar algunos ingresos, aunque estaba en una universidad pública en donde de verdad que era súper económico estudiar. Pero bueno, siempre, nunca quise emplearme, nunca me vi como un empleado más, como un asalariado, entonces siempre tenía negocio. Venta de fuegos artificiales, o si mi papá cocinaba, hacía guarapitas, yo salía y vendía las guarapitas, o si hacía diferentes tipos de comida, salía y hacía la comida. También trabajé que si
en unas empresas así de agencia de festejo. Entonces, más que un empleado, yo lo que hacía era o atendía el colchón inflable o vendía los perros calientes. Siempre tuve esa inquietud de, más que ser un empleado, generar mi propio negocio. Siempre estuve pendiente de eso. Nunca hay personas que se emplean desde joven y son excelentes empleados, yo no. Fíjate que entonces ya tengo tres: lo que era la actividad física, lo que era la biología. Mi maestría yo la comencé a hacer en lo que era gerencia ambiental. Me gusta todo lo que es el ambientalismo, la naturaleza y esta parte de los negocios propios. Entonces ya ahí van tres elementos de lo que es Yo Vivo Fit: actividad física, biología. Hablando de la parte biológica, es todo lo que es las células, sistemas niveles de organización biológico, metabolismo, respiración celular, el ciclo de Krebs, bioquímica, fisicoquímica, genética, evolución. Venimos involucrando todo eso hasta la parte ambiental, porque para poder tener un buen ambiente, nosotros como seres vivos tenemos que estar saludables. Si nosotros como seres vivos no estamos saludables, el ambiente no va a estar saludable. Entonces, teniendo eso y ya la parte de negocio, ¿sí? Entonces fíjate que ya yo iba por mi parte, creyendo en negocio y tal, pero siempre hacía falta un match, ¿sí? Es decir, eso que permitiera como encaminar, y ahí en ese momento entras tú dentro de lo que es la historia, te conozco, y ahí, aunque somos de personalidades muy distintas, tú tienes una forma de obtener el conocimiento de forma distinta a la mía, súper organizada, más estructurada. Mi forma es un poco, no vamos a decirlo desorganizada, sino una forma más fluida, espontánea de tener el conocimiento. Hacemos ese match. No habíamos trabajado nunca juntos, creo que ni en la universidad. Bueno, sí, en el momento que te conozco, cuando hicimos aquella prueba en genética. Bueno, no que te conozco, que comenzamos a tener más relaciones. Pero no habíamos hecho más nada juntos. Cada quien trabajaba por su cuenta, tú en un liceo, yo en un liceo, tú en la universidad. Yo trabajaba en dos liceos, aparte hacía la maestría, pero ese match logró hacer que comenzáramos a hacer trabajo juntos. Cuando yo logro bajar de peso, cuando yo logro tener ese resultado físico, ahora te voy a colocar, ya te coloqué cómo estaba en la universidad, te voy a colocar el resultado físico que logré obtener cuando comencé a aplicar estos conocimientos. Se fue dando de forma, vamos a llamarlo, no espontánea, de forma fortuita, donde las personas que me conocían querían que entrenar conmigo, querían hacer cosas de lo que yo estaba haciendo por el resultado que yo tuve. Te veían a ti entrenando y, como yo digo, Carla es una máquina entrenando, tiene mucha resistencia, tiene mucha fuerza, tiene buenas actitudes físicas para lo que es la actividad física y el entrenamiento, y comenzamos a certificarnos. ¿Sí? Comenzamos a certificarnos, comenzamos a educarnos en lo que era la actividad física. Ya nosotros teníamos obviamente mucho conocimiento de anatomía, de fisiología, de muchas cosas. Tú con la carrera de salud que hiciste en la Universidad Central de Venezuela también tenías mucho conocimiento. Pero, ¿qué hicimos? Comenzamos a profesionalizarnos y allí comenzó a darse ese negocio ya que tiene que ver con la actividad física. Pero fíjate, si a mí me preguntan ¿en qué momento específico nace Yo Vivo Fit? Para mí nace Yo Vivo Fit, aunque sonará muy místico, muy esotérico, desde el primer momento que yo nazco, porque esto estaba hecho, o esto está hecho desde nuestra energía. ¿Cuándo se formaliza? Cuando ya nosotros comenzamos a crear esa idea, porque aunque fue fortuito, comenzamos a producir dinero extra a nuestro empleo con esta parte de la actividad física, ¿sí? Y era un dinero que en ocasiones era hasta mayor que el sueldo. Ese es cuando se forma ya se estructura. La intención. Se crea la intención. Ni siquiera existía el nombre como tal, pero ya estaba, o sea, ya estaba hasta en forma de decreto. Exactamente. Entonces allí teníamos eso. Ya cuando comenzamos a hacer eso, yo decido renunciar al empleo y dedicarme 100% a esto. En ese momento yo también estaba haciendo algo de multinivel, una experiencia súper brutal, en el sentido de que fue muy desafiante.
creo que fue un punto de quiebre para el nacimiento formal de Yo Vivo Fit, el estar en esa empresa multinivel, porque creo que fue uno de los momentos en donde, vamos a llamarlo, vamos a colocarlo con este denominador, donde el ego nos los dieron, pero en donde tenía que ser, que nos bajaron el ego, y con tanto conocimiento que nosotros teníamos, personas que no tenían el conocimiento usaron nuestro conocimiento para ellos generar dinero, y nosotros no veíamos nada hasta que como que hubo un punto de quiebre en un evento que fuimos oradores principales en ese evento en Maracay, y cuando llegamos de Maracay creo que todo fue como se transformó nuestra vida. Ya veníamos con un crecimiento espiritual, ya estábamos estudiando astrología, estábamos estudiando numerología, que eso también es otra parte fundamental, y creo que allí se termina de gestar como tal la idea, y decimos, tenemos que hacer algo distinto. Eso que suena por ahí es nuestra gatica, que está por allá haciendo desastre. Sí, y nos sentamos y dijimos, bueno, esto tiene que llevarse a otro nivel, porque ya sabemos que tenemos la capacidad inclusive de poder llevarle esa información a las personas, y las personas, tú observabas, y están, como tú dijiste, están haciendo cambios a partir de lo que nosotros estamos enseñando. Y en ese momento, como uno viene con esta cultura de que si tú te gradúas de profesor, usted va para un aula de clase de bachillerato y ya está, ahí muere tu vida, tú no puedes hacer más nada porque usted no tiene capacidad para hacer más nada. Y en realidad no es así, o sea, hay muchas cosas que tú puedes llevar fuera de esos límites y que puede ser aprovechada para tu propio crecimiento y para ayudar a otro a crecer también. Entonces nos dimos cuenta que todo nace en la biología, todo parte de allí. Todo, absolutamente todo. Y el que diga lo contrario, porque cada quien va a colocar desde sus lentes, va a decir, no, todo es química, todo es física, y sí, eso está excelente. Pero si estamos hablando de vida, si estamos hablando de elementos vivos, todo nace en la biología. Es la ciencia que te puede explicar completamente todo. ¿Por qué? Porque es el estudio de la vida. Entonces, no. Aquí sí voy a ser tajante en el sentido que la biología es todo, todo. Nada escapa de la biología, ¿sí? Que es cuando estamos hablando de elementos vivos. Entonces, como yo estoy vivo, como los elementos que nosotros, los alimentos vienen de elementos vivos, todo lo que ocurre dentro de mi cuerpo es porque soy un ser vivo que está compuesto por células, que está compuesto por diferentes tipos de elementos. Entonces todo es biología, y hay un elemento súper importante que es la química, porque entonces también todos somos compuestos químicos, entonces por eso todo es bioquímica. Exactamente, y tú describiendo eso y mencionando eso, a mí me hizo match también dos cosas muy importantes. En la escuela de medicina, donde yo me formé en mi segunda carrera, acá en la UCB, yo me di cuenta que la mayoría de las cátedras también, detrás de la formación de esos médicos, había muchos biólogos también. Y ahí fue como que, o sea, me enalteció todo eso. Y segundo, que había esta área o este nicho en el que cuando tú vas a un médico, cuando la gente, uno hizo muchas encuestas y vio, cuando la gente va al médico o cuando tú revisas las estadísticas o la gente va a un nutricionista, generalmente es porque o estás enfermo o estás obeso, pero hay un área de la educación que mucha gente te dice, bueno, pero es que yo no estoy formándome para enseñar a nadie, sino para prescribirte algo. Y dije, bueno, pero así como nosotros ya tuvimos la oportunidad de un grupo de personas educarla con respecto a estos conocimientos del cuerpo, de anatomía, de fisiología, de bioquímica, que es la base, la estructura, el bloque de lo que es la nutrición. Pablo, ¿por qué entonces nosotros no formalizamos este concepto de poder... Estoy que tumbo el micrófono otra vez, de poder enseñarle a las personas
todo este conocimiento que no es un secreto, que la gente también lo pueda usar y más bien pueda tener más conciencia en esta pequeña área que te demuestra la biología, que es la ciencia de la nutrición. Y es así como entonces nosotros nos sentamos y dijimos, esto tiene que tener un nombre. Y ya nosotros habíamos... Cuidado con el micrófono. Ya habíamos hecho unos cursos por allí, por ejemplo, de numerología, y nosotros empezamos a meditar y todas estas cosas. Pero antes de eso, en ese momento donde nosotros estábamos, que le comenté anteriormente en la empresa multinivel, comenzamos a realizar cursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa, que la voy a nombrar acá, la empresa con la que nosotros nos certificamos, Filatmio, como preparadores físicos integral, en ese momento, cuando yo hago esa certificación, él también es profesor egresado de la universidad donde nosotros egresamos, que es el Instituto Pedagógico de Caracas, UPEL. Comenzamos a intercambiar conocimiento. De verdad que yo en su momento pensaba, o como todos tenemos dentro de lo que es el Pedagógico de Caracas, esos estigmas, ¿sí? O esa forma como nosotros denominamos a los diferentes estudiantes de las especialidades, que los de educación física eran cerebro de músculo, que lo único que hacían era estar en el departamento de educación física e ir al comedor a robarse los tickets para comer doble. Eso era como la visión que tenía la torre. El prejuicio que tenía la torre con respecto a los especialistas de educación física. Pero cuando yo me hago la certificación con Jairo Reyes, lo pueden seguir en sus redes sociales, lo voy a dejar aquí para que lo sigan en sus redes sociales, yo digo, wow, este tipo sabe porque de verdad súper didáctico, manejaba el conocimiento de lo que eran los sistemas energéticos, de bioquímica. Y cuando comenzamos a hacer ese intercambio, él me dice qué puedo hacer yo para sus certificaciones, cómo yo puedo incluirme, hasta que se hace un curso de anatomía, fisiología y kinesiología del ejercicio con el doctor Raúl Chirinos, traumatólogo deportivo, y yo voy y doy lo que es sistema digestivo, tanto anatómico como fisiológico, todo lo que es la anatomía y fisiología del sistema digestivo. De allí, esa empresa multinivel para donde donde yo estaba trabajando en ese momento, o donde estábamos ejerciendo ese multinivel, bueno, nos hablamos, comenzamos a hacer y hacemos un curso que se denominó Nutrición Celular y Aspectos Bioquímicos de los Alimentos. Y muchas personas se certificaron, hicimos eso prácticamente gratuito. De hecho, hasta logramos que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, lo que es UPEL, Instituto Pedagógico de Caracas, avalara ese curso, y nosotros prácticamente ahí no ganamos nada. Pero fíjate, experiencia, pero fíjate cómo siguen los sucesos de vida yo lo veo desde niño hasta ese momento, que no nos imaginábamos que íbamos a estar hoy hablando de esto. En ese momento que era bioquímico y que íbamos a tener el alcance que tenemos hoy en día. Pero eso permite que nosotros después que decidimos irnos por nuestra cuenta, crear lo que hoy es nutrición celular, ¿sí? Entonces fíjate, y no sé, en ese momento educamos a muchísimas personas, eran grupos de 30, 40 personas que se hacían esos cursos. En donde nosotros los evaluábamos, en donde aplicábamos diferentes tipos de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Recuerdo que una vez lo pusimos a hacer una obra de teatro explicando todo lo que tenía que ver con la bioquímica de la nutrición. Pero ahí comienzan a hacer eso, ¿ves? Que ni siquiera en ese momento nos llamábamos Yo Vivo Fit. No. En ese momento a mí me llamaban el biólogo y a Carla la profe, ¿sí? Entonces ahí comienza a nacer esa parte de cómo nosotros darle vuelta, porque ¿qué hacíamos? Era un tema era un contenido súper complejo para personas que no sabían ni siquiera qué era la célula. Y de repente meterle lo que era, o tratar de educar lo que era el ciclo de Krebs,
hablarle de reacciones oxidorreducción. Era un reto para nosotros llevar ese contenido, donde nosotros lo aprendimos durante 5 años, a algo que eran aproximadamente 3 meses. 3 meses. Entonces, para nosotros fue un reto hacer todo ese contenido programático, pero se logró. Pero desde allí comienza a hacer eso. Bueno, pero ¿por qué si yo estoy haciendo esto, estoy en un liceo, ya yo en ese momento había renunciado, tú creo que todavía estabas en el liceo, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué yo no puedo ahora monetizar esto? Porque estoy llevando mi conocimiento como especialista en biología, como docente, que no es lo mismo ser biólogo a tener la capacidad y las estrategias para yo poderte llevar este contenido y educarte para que puedas tener un aprendizaje significativo y no simple y llanamente vomitarte todo el conocimiento para yo demostrar que sé mucho, sino que el objetivo es que tú aprendas lo que yo sé con diferentes tipos de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Porque yo no monetizo eso. Y comenzamos a darle vuelta. Y aquí es donde entra lo que es la astrología y la numerología. Sí, algo que también nos cambió muchísimos aspectos en nuestras vidas porque era una percepción también de la realidad desde otro punto que para nosotros no significó algo súper místico o consultarse con algo, no. Y también hacía mucho ruido eso de la parte de ustedes como científicos, creer en eso. Pero realmente, bueno, más adelante vamos a hablar de todas estas percepciones que nosotros tenemos con respecto a ello, pero sí nos ayudó mucho a que nosotros pudiéramos concentrar nuestras energías, talentos, habilidades para poder dar nombre, origen a lo que ustedes conocen hoy como Yo Vivo Fit. Y fíjate lo interesante de lo que es la astrología y la biología. Nosotros, o bueno, para mí, todas las personas que llegan a nuestra vida son seres de luz que nos vienen a enseñar algo, ¿sí? Independientemente la forma, siempre el fondo es para enseñar algo. Entonces, al final, esas personas, aunque puedan tener un estado de conciencia, denominándolo yo, que sea o más elevado o menos elevado al que nosotros estamos actualmente, cada uno de esos son seres ascendidos que llegan, nos tocan y nos enseñan algo. Y nos han podido transformar la vida en momentos específicos, ¿sí? Pero que están, nos enseñan y se van. Uno de esos maestros, bueno, primero nuestro maestro de astrología, Roberto, el sensei Super Saiyajin Gurú, maestro de astrología del Centro Astrológico Venezolano, que de verdad nos dio ese empujón para que nosotros termináramos de tomar la decisión de crear algo. De hecho, hasta dimos clase de astrología. Sí, es verdad. Él nos llevó a sus filas para dar clase de astrología por todo esto, pues por todo esto que tenemos la capacidad de tener esa capacidad de tener diferentes tipos de estrategias para colocar lo complejo sencillo. Creo que eso es una de las cualidades que debe tener todo profesor, colocar lo que es muy complejo a colocarlo lo más sencillo para que se puedan aprender lo que queremos nosotros enseñar. Y cuando vamos al Pedagógico de Caracas, porque siempre íbamos como a tener esa conexión con nuestra esencia, ¿sí? De verdad que yo adoré al Pedagógico de Caracas, experiencias increíbles allí. De hecho, dentro de lo que era el departamento de biología, no voy a decir que yo era el renegado, pero nunca... No fui ese alumno que los docentes tenían como primera opción. De hecho, hubo docentes que no creían en su momento que yo me iba a poder graduar. Hubo docentes que puedo decir que me pusieron hasta piedras de tranca por cómo era mi personalidad, cómo era mi forma de vestir, cómo era el grupo de personas con las que yo me la pasaba. De hecho, yo no me la pasaba ni siquiera mucho con los estudiantes de biología. Yo me la pasaba con los estudiantes de ciencia de la tierra, de informática, de arte, de educación física. Yo era de los que iba a la plaza, jugaba truco, ay mira, tengo un examen, iba, presentaba el examen y me devolvía a jugar truco. Y los docentes se sorprendían eran cuando veían mi capacidad de respuesta, las notas con las que yo sacaba, cuando me hacían preguntas, veían que yo tenía argumento, que tenía conocimiento, pero no era ese
ese estudiante de biología prototipo, no quiero colocar ninguna palabras que se vayan a poder sentir ofendidos, pero no era ese prototipo de ellos, pues el nerd, yo no era el nerd, nunca lo he sido, era una persona que me considero súper inteligente, pero no tenía ese prototipo. Pero entonces no sé por qué me vine para acá. ¿Por qué Ajá, ibas a bueno, contar? Ajá. porque entonces íbamos de nuevo siempre al pedagógico y de verdad que cuando yo iba al pedagógico era nostálgico ver mi casa de estudio, mi alma mater. Y existe otro maestro ascendido, otro mentor en su momento, que es el profesor Cristian Sánchez. Y otra maestra ascendida para mí, que es la profesora Evelyn Tineo. Siempre nos íbamos con ellos, personas que yo admiro. Ojo, hay muchos profesores que admiro también de allí. En su momento los nombraré, pero ahorita en esta parte de la historia, ellos dos fueron fundamentales para este momento. Y habíamos considerado el nombre Yo Vivo Fit. De hecho, le voy a colocar cómo comenzamos a hacer nosotros el logo de Yo Vivo Fit. Eso que van a ver ahorita aquí en pantalla es el primer logo de Yo Vivo Fit. Bueno, numerológicamente tiene ciertas particularidades. Más adelante le diremos por qué el nombre de Yo Vivo Fit. Pero cuando vamos a hablar vamos al pedagógico y nos vemos con el profesor, ya las personas sabían que nosotros estábamos emprendiendo, ya algunos sabían que yo había renunciado, que estaba haciendo la maestría. Ah, bueno, también iba porque yo estaba buscando tutores para la maestría. Ajá. Y cuando hablamos con él y comenzamos a hablar de todo esto que estábamos estudiando, numerología, astrología, estábamos hablando de mucho lo que era el mentalismo, metafísica, medicina cuántica, nos sorprendemos, nosotros éramos como muy recelosos con ese tema porque imagínate, venimos del departamento de biología y química, vamos a ir para allá a decir que estamos estudiando esto, astrología, cuando había materia en donde se destruía toda esta pseudociencia como se denomina, o como se denominaba en ese momento, allí en el departamento de biología y química, y cuando hablamos con él, sorpresivamente, el profesor Cristian Sánchez también aplicaba el mentalismo, aplicaba también lo que era códigos sagrados. De hecho, él nos habla mucho de todo lo que él estaba haciendo, cómo hacía imposición de manos, curaciones a distancia. En ese momento yo digo, bueno, entonces no vamos por un mal camino, porque si esta persona que yo admiro me está diciendo eso, wow, qué impresionante. Le enseñamos el logo y entonces fíjate cómo otro suceso nos vuelve a cambiar un poco la vida, porque nos dice, me parece genial el logo, pero el mundo tiene que ser color verde esmeralda, creo que fue que me dijo, porque es el color del logo del pedagógico y eso es lo que ustedes tienen que representar desde aquí hasta siempre. Y allí comienzan a hacer nuestro logo de Yo Vivo Fit con un mundo rodeado como de una hoja, creo que sí es lo que tiene, ahorita se lo mostré, bueno, ya se lo mostré, de una hoja color verde esmeralda. Y ahí comienzan a hacer Yo Vivo Fit ya con una imagen. Y también fue el que nos dijo, esto tiene que legalizarse, ustedes no pueden andar por allí por la vida diciendo que sí, que saben mucho, que pueden informar a todo el mundo de esto, pero ¿quiénes son ustedes? Anteriormente, todas las personas que habíamos capacitado, nuestro respaldo era el mismo pedagógico de Caracas. Pero cuando decidimos también desprendernos de ese aval que gozamos al principio, no podíamos quedarnos como, bueno, simples personas que sabemos y ya, que podemos mandar a hacer un logo por mucha intención que esté detrás del logo, tener una representación legal. Y es allí como cuando él nos abre esos ojos y nos dice, no, esto se tiene que materializar a nivel legal. Y es allí cuando empieza entonces a nacer esto como una empresa, una compañía legalmente constituida, que desde ese momento ha venido certificando a muchas personas y obteniendo su aval como empresa de formación en esta área. Sí, y eso fue impresionante porque a partir de allí comenzaron a ocurrir muchas cosas. A partir de allí conocimos conocíamos a una persona que nos presentó a la dueña de un gimnasio en la California.
y allí comenzamos a hacer los primeros cursos de nutrición celular. Recuerdo que le habíamos colocado nutrición celular en la actividad física. En ese momento estábamos constituidos, pero el contenido programático seguía muy denso y seguía mucho hacia lo que era la biología en sí, más que la parte práctica. Eso que sonó es una moto que acaba de pasar porque, bueno, ahorita estamos grabando desde un espacio que se cuelan un poquito los ruidos, pero bueno, próximamente vamos a tener un estudio en donde vamos a seguir aislando mejor los ruidos. Tú te lo disfrutas. Ajá. Y entonces allí comenzamos. Si las personas quieren saber el nombre de ese gimnasio, recuerden que vamos a tener un espacio exclusivo en donde vamos a nombrar a más personas que han sido parte fundamental de Yo Vivo Fit. Y bueno, comenzamos allí, de verdad que hacíamos muchísimas, colocábamos a muchísimas personas, pero no teníamos conocimiento en ese momento de cómo nosotros establecer el valor del cupo de las certificaciones. Y comenzamos a hacer muchas capacitaciones en donde literalmente perdíamos dinero. Porque teníamos que pagarle el local se pagaba por porcentaje, cobramos de verdad que cobramos una cantidad Pequeña. absurdamente insignificante, y cuando terminamos no teníamos nada de ganancia, sí, seguíamos trabajando a honores, ¿sí? Y luego viene algo súper fundamental que para mí fue como el clip que dijo, ya va, ustedes no nada más pueden ser docentes, ustedes pueden generar algo más allá de esto. Yo con mi mente siempre tratando de generar negocio, por generar ingresos. ¿Por qué? Porque vengo de una familia, a mí no me gusta llamar la palabra humilde, pero con unos recursos, vamos a decirlos limitados, donde mi padre era empleado, donde mi madre era ama de casa, en donde los ingresos eran de una familia media, en donde no teníamos lujo, en donde siempre hubo comida, pero cosas que a lo mejor yo quería tener, que los amigos con los que yo me las pasaba, yo no tenía. Por ejemplo, un par de zapatos de marca, no por la marca, sino por tenerlo, por tener la satisfacción de yo poderlo tener, o poder salir a una fiesta, o ese tipo de cosas. Yo no sé, mi familia no me la podía dar y yo era incapaz de pedírselo. De hecho, yo era persona que siempre reunía. Si yo quería salir, en su momento, si yo quería tomarme algo, yo reunía toda la semana para yo poder hacer eso y no tener que venir a pedirle a mis padres ni nada. No depender, porque al final siempre uno puede tener una dependencia, pero no solicitarle un dinero para algo que no era primordial dentro de lo que era el hogar. Entonces yo lo buscaba por mí, siempre tuve eso de generar ese negocio, de buscar cosas. Después, en su momento mayor, que me hice responsable de mi papá y de mi mamá, siempre, oye, quiero buscar más porque quiero darle más cosas, no por agradecerlo, sino porque me nace. Yo no creo que uno tiene que estar agradeciendo nada de eso, sino porque me nace, y hasta el sol de hoy soy así. Y me empleo en un estudio de pilates, ¿sí? Ese estudio, ¿quién fue el que me hizo el contacto? Bueno, no recuerdo quién me hizo el contacto. Creo que fue Borges. No me recuerdo. Y cuando yo llego allí, veo cómo es la dinámica, veo qué es lo que se puede hacer, veo lo exclusivo de que puede ser la actividad física, que sí existen personas que tienen la capacidad, el tiempo y las ganas de invertir por una buena asesoría. Y yo genero una estructura de negocio, porque luego entonces me capacito en evaluaciones antropométricas, tú te capacitas en evaluación de la condición física, comenzamos a cambiar el foco de hacer clases grupales y comenzamos a hacer el foco también de llevar ese conocimiento. Bueno, ahora yo tengo ese conocimiento, ya lo apliqué en mí, ya estoy constituido
ya estamos manejando las redes sociales, ahora porque yo no asesoro a personas, pero con la metodología que nosotros estamos estableciendo. Entro a ese estudio de Pilates, veo muchas cosas y comienzo a estructurar un modelo de negocio, un modelo de asesoría bajo mi percepción de cómo se deben hacer las cosas, de cómo me gustaría que me asesoraran a mí. Le propongo ese modelo de negocio a los dueños de ese estudio de Pilates. Ellos no lo vieron, ellos no, no creyeron en eso. Sin embargo, el esposo de la dueña, que sabía de diseño, de todo, me dice, bueno, Pablo, pero ya que tú tienes todo eso y ya tú estás constituido legalmente, ya deberías hacer un logo mejor, ya deberías crear una página web, ya deberías, y entonces me coloca ese gusanito en la mente. Bueno, es verdad. Ahora, ¿por qué no tenemos un logo que se pueda registrar y que sea profesional y que esté hecho por un diseñador? ¿Por qué no comienzas y compras tu hosting, compras tu dominio, así no tengas nada, pero ya agarras el nombre de YoYoFit para que más nadie lo pueda utilizar? Y comenzamos a hacer eso. Gracias a ese estudio de Pilates, conocemos a una diseñadora genial, que es nuestra diseñadora estrella, Eileen Serrano. De verdad que es espectacular el trabajo que ella hace y nos diseña un logo. Y pasamos del logo que le enseñé anteriormente a este, que es el nuevo logo, que es el logo actual, que lo más seguro es que pronto venga una actualización, un refrescamiento de nuestro logo, pero hizo este trabajo espectacular. Entonces fíjate cómo una cosa lleva a la otra para comenzar a decir, bueno, ya nace YoVivoFit como tal. Ahorita YoVivoFit podemos decir que ni siquiera es un adolescente. YoVivoFit ahora es que está empezando a caminar. Es correcto. Y es algo que yo quiero rescatar y decirle a las personas que todo empieza por un sueño, pero no ese sueño que te venden de que te vas a hacer millonario en tanto tiempo porque tienes que levantarte así, así. O sea, hay cosas que tú tienes que persistir en tu trabajo, primero creer en ti, en tus talentos, proponerte una meta, tener tu propósito, obviamente, y enfocarte en eso para que con subidas y con bajadas, porque lo que nos dijo aquí Pablo también es que cuando vivimos todas estas cosas, estas experiencias que suenan maravillosas y que suenan de ganancia, también tuvimos muchas pérdidas económicas, teníamos dificultad inclusive para completar el mercado mientras nosotros salíamos a trabajar, a veces no teníamos ni qué comer completo en el día, tratábamos de que lo que podíamos comer cumpliera con nuestra filosofía, porque el detrás de cámaras es lo más importante que tú puedes tener como base en lo que también le vas a mostrar a otros. Y así fue que poco a poco empezamos a tener lo que en algún momento soñamos, después de caminar cuadras porque no teníamos para un pasaje para poder llegar y dar la clase. O sea, son muchas anécdotas que tú vas acumulando y tú dices, si ya yo llegué hasta aquí, o sea, para atrás ni para coger impulso. Entonces, esto que te hemos demostrado y que hemos conversado aquí hoy mostrándote cómo nace YoVivoFit es para que tú, que estás en esa área y que te encuentras también como en un sin salida, que no sabes a dónde explotar esos conocimientos y crees que como tú no eres especialista específico en tal área, no lo puedes realizar, pues ya abras tu mente y diseñes todas estas estrategias que nosotros también te enseñamos para que puedas explotar todo ese potencial que tú también tienes. Y como dice Pablo, ya esto es un bebé que sigue caminando, seguimos todos los días enfrentándonos a retos, seguimos viendo qué cosas están bien, qué cosas están mal, hay subidas, hay bajadas, pero YoVivoFit va hacia adelante. Así es. Y si quieres seguir siendo parte de nuestra comunidad, si quieres seguir aprendiendo con nosotros, hoy te contamos esta historia porque nos parece súper importante que la gente tiene que conocer eso. Y porque la gente también, los que están con nosotros, que están comenzando a emprender, o estas personas que se están capacitando con nosotros, que a veces se frustran, que a veces abandonan su sueño, que a veces dicen, no, ya yo no puedo con esto. Es importante que sepan que si nosotros
lo logramos, si nosotros los estamos logrando, porque independientemente, aunque este no es el objetivo que nosotros nos hemos planteado, porque tenemos objetivos bastante desafiantes Sí. de qué es lo que queremos, siempre estamos allí constante, más allá de disciplinado, creo que esa palabra a veces es un poco, Estricta. sí, Bueno, porque persistente. persistente, las cosas se pueden lograr, porque hoy en día no es fácil ser una persona que se sostenga a sí mismo desde la independencia, que a veces la independencia también se ve como que, ay, eres independiente financieramente, es muy Es difícil esclavista también. lograrlo, pero es algo súper motivador, súper enriquece mucho a uno como persona, porque creo que es una de las cosas que también nos ha dejado Yo Vivo Fit. Es importante que si quieres aquí seguir con nosotros, te suscribas, le deja la campanita, comparte esta información y agradecido si te quedaste hasta acá. Y no tengo más nada que decirle, sino gracias a todas las personas que nos siguen apoyando. Nos vemos en un próximo episodio con más, así que te vamos a estar por allí publicando cuando vamos a ofrecer más contenido para que sigas conversando con nosotros. Así que muchísimas gracias y bendiciones.